Y siendo ya las 9 de la mañana con 8 minutos, vamos a saludar a quienes nos acompañan en el panel del día de hoy, ya ubicados en nuestro estudio. Está con nosotros la delegada nacional del Comité Central del Frente Amplio, Lorena Meneses. ¿Cómo estás, Lorena? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Gracias por estar acá con nosotros, lo mismo que al investigador del equipo de contenidos del Instituto Red Pública, Esteban Montaner. También, Esteban, bienvenido y gracias por estar acá. Hola, Rodrigo, hola, Lorena, muy contento de estar acá nuevamente. Perfecto. Oigan, hartos temas que tenemos el día de hoy, pero vamos a partir con lo que de seguro se llevó buena parte de la atención desde la noche del día lunes con el anuncio del presidente en cadena nacional, pero también los análisis que se siguieron haciendo el día de ayer, también lo que estuvo pasando acá mismo en la Universidad de Santiago con la presentación y firma del proyecto de ley que efectivamente pone fin al CAE y también establece este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Frente a ello, varios puntos que tomar en cuenta para empezar a establecer algunos elementos en la conversación. Ayer en la mañana tuvimos ahí la oportunidad de conversar con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, acá en el estudio, y ahí pudimos tocar algunos de los temas fundamentales de lo que es este proyecto, pero además él dio cuenta de que tiene la expectativa de que se hayan despejado todas las suposiciones que se habían hecho a priori respecto a este proyecto y la discusión pueda ser más constructiva. Ahí el ministro dijo, si uno le sigue las declaraciones de los últimos meses, lo que uno ve es que la mayor parte de las críticas son como anticipos de lo que se creía que venía en este proyecto. Se creía que había beneficios para quienes ya habían pagado su deuda, esos beneficios efectivamente van a existir. Se creía que iba a ser más costoso para el Estado, que iba a involucrar un perjuicio para universidades o la banca, y en ese sentido el ministro dice que se han ido descartando cada uno de esos elementos. Va a haber muchas preguntas que tienen que ver con esto de equidad para distintas categorías de estudiantes, va a haber preguntas también sobre la sostenibilidad del sistema en el tiempo, también respecto a la seguridad que va a ser foco también de esta discusión. Y en ese sentido estamos bien atentos también a lo que va a ser el informe financiero y que yo creo que también es clave para poder ir sacando conclusiones finales, que es en parte también lo que se ha estado estableciendo por parte de distintas visiones. Una vez que se tenga presente este informe financiero se van a poder aclarar muchas de las dudas que de seguro están surgiendo, pero hay quienes todavía piensan que habían cosas más urgentes. Por ejemplo, el senador Juan Luis Castro dice, yo personalmente creo que lejos por arriba está seguridad y salud dentro de las prioridades. Es parte de lo que se está señalando también por algunas visiones políticas, pero quiero entrar de inmediato en la conversación con ustedes para que podamos también ir analizando cada uno de estos puntos que vienen de la mano de este proyecto. Lorena, me quedo contigo para que me cuentes un poquito sensaciones luego de conocer efectivamente este proyecto y particularmente cuál es la apreciación que tienes, algunas visiones que por un lado están un poco reticentes por el foco, pero también el tema de los costos. Todavía hay quienes están dudosos. Sí, mira, yo creo que esta es sin duda una buena noticia para el país. Creo que además es un buen proyecto de ley. Pero a mí me gustaría tocar un poco el punto de lo que significa el endeudamiento para la clase media, que en el fondo lo que vino a ser primero este sistema, digamos, y después la gratuidad, tiene que ver con amplificar la base de quienes pueden acceder efectivamente a la educación superior, que antes en Chile estaba bastante restringido. Y por lo tanto entregó una esperanza a la clase media de que a través de los estudios superiores pudieran entonces encontrar una mejor calidad de vida en el futuro. Lamentablemente esa promesa con el CAE no se cumplió. Porque en definitiva lo que significó fue un endeudamiento, no solamente para aquellos que lograron titularse, sino que más grave aún para aquellos que estudian 1, 2 o 3 años, no logran el título y por lo tanto tienen que salir a trabajar sin el título y encima con una deuda que es una deuda tremenda. Yo creo que uno de los grandes anuncios que hace el presidente Boric tiene que ver con que hoy día con esta propuesta que se está haciendo, las personas salen de la banca, salen del tema de financiamiento bancario, que todos sabemos que los créditos en general son algo que aprieta a la clase media sobre todo, y que por lo tanto al ya no estar bancarizado, te permite entonces una relación con lo que puede ser el futuro estudiantil, el futuro de las próximas generaciones, mucho más esperanzador. Yo diría que ese es como el concepto fundamental, clave y profundo que debiera escuchar el Congreso desde todos los sectores, digamos, como en su primer análisis, en su primer acercamiento. Ahora,
Creo también que efectivamente da ciertas soluciones a quienes están endeudados. Entiendo que si bien la revisión se dice es caso a caso, en verdad son grupos de casos que tienen que ver con aquellos que efectivamente están en una condición de no morosa y que por lo tanto van a ser también... se le va a entregar una gratificación, en el fondo, como por decirlo, en términos de que haber mantenido su deuda al día. Que se les va a rebajar en algo. Y también están el caso extremo, del que es lo que señalaba anteriormente, que tiene que ver con aquellos que no pudieron terminar las carreras, que ganan menos de 500.000 pesos y que no tienen posibilidad tampoco de sacar otro crédito porque aparece, como decía, aparecen en la cartera financiera como personas no sujetas a crédito para otro tipo de cosas, digamos, porque mantienen esta deuda que es más o menos grande, importante y bastante impagable. Por lo tanto, da una solución de lo que va a pasar con aquellos que están en el CAE y otros fondos también, no solamente con el CAE, y también presenta esto que sería la nueva alternativa del FES, que no me he podido aprender que el nombre completo porque como que no me calza con la sigla, pero que tiene que ver con las futuras generaciones, de cómo se va a hacer entonces ya el sujeto ya no es un deudor, sino que lo que pasa a ser es alguien que retribuye al país en el futuro cuando ya ha terminado su estudio. Y eso yo creo que es una gran noticia para el país. Esteban, me quedo contigo, no solamente ahí para que puedas hacer los apuntes que estimes conveniente a lo que plantea Lorena, sino que además hablar un poquito de tu percepción de lo que es este proyecto. No sé si para ti disipa las dudas que habían previamente, como lo planteaba de alguna manera el ministro Marcel, y lo otro importante, los enfoques que se han hecho en cuanto a las prioridades. Hay quienes dicen que esta no era una prioridad por sobre seguridad o salud, por ejemplo. Lo otro en cuanto a los enfoques dentro de los mismos de las mismas personas que están endeudadas con el propio CAE, donde también hay algunos que se habrían enfocado de distintas formas. Te dejo ahí la palabra. Perfecto. Sí, mira, a ver, yo creo primero, y me voy a ir quizá un poco más conceptual, a qué es realmente este nuevo FES, creo que es Financiamiento Nacional de Educación Superior. A mí, igual que Lorena, no podía aprenderme qué significa, cuál es la literalidad. Primero, si es o no un crédito, porque la discusión también se ha dado que al final si a uno le dan un crédito, ¿cierto? Tiene la obligación de pagarlo, por lo tanto, pagar el monto entregado, o en el caso el problema que tenía el CAE, ¿cierto? Principalmente que no respondía a los aranceles reales y la gente terminaba pagando mucho más de lo que supuestamente costaba el arancel nominal de la carrera, o si es como el concepto bastante extraño que le escuché hoy día en la mañana al ministro de Educación, que era un fondo devolvente, que en el fondo las personas que se adscribían a este sistema de alguna manera contribuían, ¿cierto? a la sostenibilidad del mismo. Y ahí, claro, pasa que probablemente personas que tengan la posibilidad de terminar sus carreras, que les vaya muy bien y ganan rentas altas, van a terminar contribuyendo al sistema mucho más del costo real de su carrera. Pensemos, por ejemplo, y tengo un caso concreto, digamos, no voy a decir su nombre, pero una persona que estudió con CAE en la Universidad de Chile y se fue a estudiar a Harvard. Esa persona seguramente, estudió ingeniería comercial y después se fue a estudiar a Harvard. Esa persona seguramente tiene expectativas de ganar una renta muy alta cuando vuelva al país. Y eso significaría, si estuviera adscrito a este nuevo sistema, que va a estar por 20 años pagando un 8% de su sueldo, con lo cual probablemente eso va a exceder con creces lo que el Estado financió, ¿cierto? Su educación. Entonces, al final del día, esto, está bien, sacamos la lógica de crédito, pero se convierte en un impuesto. Por mucho que intenten decir que no lo es, porque al final del día las cosas, y eso yo creo que es importante decirlo, son lo que son y no lo que las personas dicen que son. Y acá estamos frente a un impuesto que al fin y al cabo, claro, para las personas que de bajos ingresos, seguramente las condiciones son, en ese sentido, mejores que las que tienen hoy día con el CAE, van a pagar un porcentaje menor, ¿cierto? Y probablemente, incluso en aquellos casos lamentables que la gente gane muy poco, seguramente incluso después de 20 años no van a alcanzar a pagar lo que el Estado financió en ellos. Pero tenemos un problema de inequidad, por lo tanto, de esta distribución tributaria como primer problema que yo creo que hay que de alguna manera también aclarar. Segundo, y tú lo decías al inicio, hay que esperar también qué ocurre con el informe financiero. Me parece que estar sacando conclusiones respecto o como hicieron muchos diputados del Frente Amplio y del oficialismo, casi exigiéndole a la oposición entrar a discutir esto rápido, aprobarlo y sacarlo adelante, me parece una irresponsabilidad. Primero, porque faltan menos de 20 días, ¿cierto?, para las elecciones y por lo tanto estar poniendo ante la espalda y la pared un proyecto respecto del cual no se sabe su costo real,
ni siquiera se puede opinar respecto del mismo, me parece una irresponsabilidad. Entonces, por lo tanto, para tener una segunda derivada, que lo podremos conversar probablemente durante la tramitación del proyecto, saber cuánto realmente es el costo del mismo. Y luego también el anuncio al final del día de que este era, de alguna manera, el anuncio de campaña, que estábamos pensando en una condonación total de aquellas personas que están adscritas al CAE, y que al fin y al cabo se reduce a cerca de 75.000 personas que realmente van a ser condonadas, y el resto va a ser una reorganización de la deuda en donde queda la banca afuera. Con lo que también, hay que decirlo, digamos, el Estado, que hoy día tenía cierta liquidez y cierto flujo de recursos, va a tener que destinarlos directamente a esto. Lo que también te genera un problema para la proyección de otras políticas públicas vigentes en el país, porque el Estado ya no simplemente va a tener que esperar a que los bancos hagan valer la garantía estatal, sino que van a tener que depositar directamente los fondos en la universidad. Entonces, hay algunas dudas, problemas que me imagino que se van a ir disipando en la discusión y vamos a ver viendo qué pasa. Sí, que es parte también de lo que nos señalaba ahí el ministro ayer. Lorena, me quedo contigo. Varios puntos ahí estaban hablando de esta característica de impuestos que muchos establecen a la hora de pensar en lo que se está tratando de sacar adelante por parte del Ejecutivo. Y por otro lado están efectivamente el timing con que se hace. Han sido pocos también que han hablado de que se establece esto en plena campaña. Sí, mira, yo primero decir de que creo que había un consenso bastante transversal respecto del gasto que significaba para el fisco el tema del CAE, que son, creo que eran más de 9.000 millones de dólares. Por lo tanto, sí hay un diagnóstico que significaba que el término del CAE es algo necesario porque al fisco le estaba saliendo demasiado caro. Por lo tanto, creo que, claro, en la discusión probablemente vamos a ir al detalle de lo que significan los costos, cuánto más o cuánto menos, digamos, pero en términos bien generales sí existía un gasto real del fisco. No solamente eso, sino que además las deudas de las personas se aumentaban bastante respecto de lo que pagaban, digamos. O sea, hay casos bien concretos de personas que no tienen deuda y que sin embargo deben más de lo que estaban inicialmente cuando toman el CAE. Por lo tanto, eso es un saco sin fondo y que en ninguna sociedad se puede permitir, digamos, que una clase media, que es bastante el grueso de lo que es la sociedad chilena, cargue con esta deuda en forma permanente. Por lo tanto, creo que si bien hay detalles que hay que seguir discutiendo, probablemente aclarando, consideremos que esto se anunció ayer y se presentó ayer, me parece que de todas maneras es un avance. Eso va a partir. Lo segundo, creo que efectivamente es muy probable que hayan personas que terminen retribuyendo a lo mejor más de lo que invirtió el Estado en su educación, pero creo que de verdad son un mínimo porcentaje, y cuando uno hace una ley o cuando implementa políticas públicas tiene que pensar en el bien superior, digamos, que tiene que ver con esta promesa a la clase media. Este es un proyecto evidentemente que le va a aliviar el bolsillo a la clase media, en donde se ha dicho permanentemente, y también lo dice la derecha, que el mérito es la forma de poder sustentar la vida, digamos, y sin embargo no por el mérito hoy día las personas podían romper este círculo, digamos, del endeudamiento, el círculo de la pobreza muchas veces. Vemos que había un gran porcentaje de personas que todavía ganan menos de 750.000 pesos con títulos profesionales. Entonces, efectivamente, esa promesa no se cumplió. Y eso yo creo que es lo que es la discusión de fondo que espera la ciudadanía, que espera la gente respecto de lo que suceda en el Congreso, más que si fue o no fue el tiempo adecuado, si estamos o no estamos en campaña. Yo creo que aquí vamos a tener que salir del cálculo electoral y empezar entonces a pensar en lo que significa un avance progresivo a la sociedad en su conjunto, digamos, no solamente a aquellos que pueden pagar una carrera. Yo creo que también aquí hay un gran avance que tiene que ver con, y que muy probablemente traiga harta esquirla también en la discusión, que tiene que ver con la fijación de aranceles en las universidades. Yo sé que ese es un tema que está abierto. Escuchaba tanto al rector de la Universidad Católica como a la rectora de la Universidad de Chile, también con preocupación, porque es evidente si el sustento de las universidades tiene que ver con lo que se paga en aranceles, yo creo que eso también va a generar un problema. Pero sí me parece que es muy evidente que era muy necesario hacer una fijación de aranceles, porque
Vemos casos como la Universidad de San Sebastián, que tiene un sueldo extraordinario, que yo sé que el rector asumió que fue un error, el sueldo de Marcela Cubillo. También tenemos otra universidad donde prácticamente a los ayudantes, a la investigación incluso, se les paga harto poco, digamos. Entonces yo creo que esa fijación va a ser también positivo para solventar, para reforzar y fortalecer la institucionalidad tanto de las universidades como de los centros de formación técnica, todo lo que significa la educación superior en el país. Ahí se establecen varios elementos, Esteban. El tema de los aranceles es bien importante tomarlo en cuenta, pero además lo que tiene que ver con los montos que finalmente con este proyecto de ley se van a dejar de desembolsar por parte del Ejecutivo, que ahí del Estado más que nada, que lo planteaba recién Lorena, estos 9.000 millones. Me quedo con esos 2 puntos para que podamos también avanzar. Vale, sí, a ver, primero lo del primer punto del costo estatal, claro, justamente la importancia de tener el informe financiero es que también sabemos cuánto, o incluso opinar respecto si es que esto le va a salir o no más caro al Estado a largo plazo, también no solamente de forma contingente, que los 9.000 efectivamente, si hoy día tú pagas la deuda de todos aquellos que tienen CAE. Y respecto a la fijación de aranceles, ahí claro, yo creo que la preocupación de los rectores me parece razonable, digamos, porque también probablemente eso va a distinguir, al menos las universidades serias, como la Chile, la Católica que mencionaba Lorena, van a tener que discutir de alguna manera si el proyecto educativo que están desarrollando es capaz de financiarse con los aranceles que se fije, porque al final del día establecer montos fijos probablemente va a limitar muchas acciones que las universidades desarrollan, pensando además que a diferencia de la gratuidad donde las universidades podían o no adscribirse a esta, en este caso la opción no la toma la universidad, sino que la toma el estudiante. Sí. Y además que claro, entonces la intervención estatal en términos de precios a mí me parece siempre preocupante, pero aquí quizás hay una definición más ideológica de mi parte, de saber cuánto realmente cuesta la carrera, cuánto realmente es el precio justo a pagar y cuánto realmente de eso se destina, ¿cierto?, a entregar una mejor educación, a pagar mejores profesores, a mejorar la infraestructura, a reinvertirlo en el proceso educativo. No pagar sueldos altísimos, sino que al final del día en que se entregue una educación de calidad. Y eso me imagino que también se va a ir dilucidando con el tiempo. Me imagino que el Ministerio de Educación en ese sentido tendrá que tener las conversaciones correspondientes para darle tranquilidad a las universidades que esto no va a afectar de alguna manera el normal funcionamiento de las casas de estudio. Aprovechando el tiempo que nos queda, cerrar ideas, Lorena. Sí, mira, yo creo que si bien existe esa preocupación, mi impresión es de que eso el Ministerio de Educación se lo ha tomado con harta seriedad, digamos. O sea, efectivamente cuando uno... Yo tengo 2 hijos en la universidad y por lo tanto los precios, los valores de los aranceles respecto de las universidades como adscritas al CRUCH, por ejemplo, son bastante niveladas, digamos. O sea, tampoco es una cosa, una locura entre unos y otros. Sí, yo creo que ahí es donde vamos a poder, se va a poder hacer la distinción en aquellas casas en donde se esté haciendo efectivamente un lucro disfrazado, que se va a poder entonces regular una cuestión que viene regulada de hace muchísimo tiempo atrás, digamos, el tema de la no lucro en la educación superior anterior a la democracia. Entonces, por lo tanto, hacerlo de esta forma a mí me parece que va a ser un avance y va a ser una forma también de igualdad para las personas que acceden a la educación superior. Esteban, para cerrar también ideas de este tema, antes de irnos a la música. Sí, a ver, yo creo que hay que ir siguiendo el tema como avanzando durante este mes. Probablemente la discusión, al menos durante octubre, no va a estar exenta de tensiones justamente por el periodo electoral que atravesamos, digamos, y ir develando al final los datos que son importantes para tener una discusión seria. El país, de alguna manera, lo conversábamos un poco, Lorena, antes de entrar al programa, ¿cierto? Le falta un poco de tranquilidad, de seriedad, de poder tomar con serenidad los debates, más un debate tan importante como lo que tiene que ver con el financiamiento de la educación superior, y por lo tanto a mí me parece que hay que hacerlo con responsabilidad, y eso va a implicar que tengamos toda la información sobre la mesa y que por lo tanto podamos desarrollar una política pública seria y que de alguna manera beneficie a las personas, que es lo más importante. Si no es así, bueno, probablemente los diputados que consideren que no es así tendrán que votar en contra y tendremos que alargar una discusión y buscar quizás otro mecanismo de financiamiento de la educación superior.
Ya son las 9 de la mañana con 31 minutos y estamos de vuelta con ustedes acá en Enlace USACH. Les recordamos que hoy día nos acompañan en el panel Esteban Montaner, investigador del equipo de contenidos del Instituto República, y Lorena Meneses, delegada nacional del Comité Central del Frente Amplio. Cambiamos de tema y nos quedamos a todos estos elementos vinculados al caso Audios y particularmente lo que se estuvo conociendo el día de ayer respecto a Andrés Chadwick. Una noticia que obviamente se estuvo hablando bastante el día de ayer, esta querella que se presentó contra parlamentarios, pidió desafuero de 10 diputados, acusó ataque mediático infame, pero además está el tema de su salida de la UDI para tener libertad para defenderse. Es parte de lo que se conoció el día de ayer. El exministro acusa que estos parlamentarios le imputaron delitos actualmente perseguibles de oficio y expresiones en deshonra, descrédito y menosprecio de su persona, las que afectan gravemente el honor, honra e imagen pública de Chadwick. Es parte entonces de lo que está detrás de esta querella, pero por otro lado también está la señal no menor de esta salida de la UDI entonces de Andrés Chadwick. Hay otros temas vinculados que queremos comentar, pero quiero partir con esto. Esteban, cuéntame un poquito también cómo lo vas siguiendo. Sí, a ver, me parece que también, primero que todo esto responde yo creo, al silencio que ha mantenido como estrategia Andrés Chadwick, que por lo tanto, claro, se genera también este manto un poco de silencio, de opacidad respecto de su posición a los temas que se le han empezado a achacar a él en torno al caso Audios. Ahora, está en todo su derecho, digamos, de defenderse respecto de imputaciones que él considera, en este caso el delito que está imputando a los diputados de injuria y calumnia, porque le están señalando que habría cometido ciertos delitos, ¿cierto? Eso está en la acusación, fue una de las cosas que trascendió cuando se presentó la acusación contra la ministra Vivanco. Instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades, es lo que decía esa presentación en su momento. Y que efectivamente son delitos de acción pública, por lo tanto el Ministerio Público podría estar investigando los oficios, cosa que no está haciendo. Entonces, al final del día, acá la pregunta es, si es que cometió o no esos delitos, o sea, de alguna manera el Ministerio Público, las instituciones encargadas de fiscalizar y de investigar este tipo de acciones, lo considera así, tendría que imputarlo, y al imputarlo le da ciertas garantías de que él se pueda defender. En este momento ni siquiera ha sido citado, digamos, como testigo en estas investigaciones, lo que se espera que probablemente suceda y que el ministro Chadwick eventualmente se le investigue a él. Pero en ese sentido también esto responde, me parece a mí, a un ambiente de tensión y polarización, donde además los distintos grupos están tratando de sacar, de alguna manera, cuenta alegre respecto de que eso sería un sector el que estaría mayormente involucrado en este tipo de casos. Sí, cuando en el contexto electoral, además. En el contexto electoral, cuando el problema es más bien sistémico. Entonces, estar haciendo una cacería de brujas simplemente preocupándonos de si Chadwick o no está involucrado en este tipo de cosas, cuando deberíamos estar preocupados de la corrupción sistemática, al menos sistemática, que opera al menos en el Poder Judicial, en la Fiscalía, el Ministerio Público, todo a nivel de filtraciones, en vez de estar preocupándonos o no si es que una persona es particularmente ha cometido algún tipo de delito. A mí me parece que lo preocupante que es a nivel institucional, y veo a muchos diputados más bien o atacando un sector y al otro sector defendiéndose, que pensando en cómo salimos de esta crisis. Lorena, voy contigo para no solamente saber tus opiniones en torno a esta querella de Andrés Chadwick, sino que además mencionar algunas de las posiciones que han planteado algunos parlamentarios del oficialismo. Acá en el Mercurio hoy día recogen declaraciones del diputado PS Nelson Venegas. Él dijo que siente que hay un ataque a las facultades que tienen los parlamentarios. Nosotros estamos ejerciendo una facultad que nos obliga a la Constitución, que es representar los intereses de la ciudadanía. En tanto, también la parlamentaria Lorena Fríes aseveró que es un error porque se está entrometiendo en las facultades que tiene el Parlamento. Quería citar también esos dos puntos para poder darte la palabra, Lorena. Sí, mira, yo primero señalar de que, si bien puedo coincidir con Esteban respecto de que esto es una cosa que hay que hacer un análisis profundo del sistema, también me gustaría poner en la mesa de que no estamos hablando de cualquier ciudadano de Chile, digamos. O sea, no es una persona que no tuviera una implicancia o dentro de lo que significa el gobierno de Sebastián Piñera. Estamos hablando de alguien que fue ministro del Interior, digamos. Por lo tanto,
además uno de los fundadores de la UDI. Entonces, por lo tanto, como tratar de decir, mira, en realidad una persona X que probablemente o no probablemente hay que investigar porque a lo mejor en una de esas cometió un delito. No, estamos hablando de la segunda autoridad que tenía el país en la época en que se habrían establecido estas conversaciones. O sea, no es cualquier persona. En primer lugar. En segundo lugar, creo que el hecho de que renuncie o no renuncie a la UDI no tiene mayor relevancia en términos de que lo que yo habría esperado a lo menos es que la UDI dijera algo antes de que Andrés Chadwick nos informara o le informara a su directiva, al parecer hace 2 semanas que habría... Sí, el 28 de septiembre fue. Claro, habría hecho la renuncia a través de la página del CERVEL, una cosa media escéptica, digamos, considerando que es una persona que, recordemos, es uno de los coroneles de la UDI, así se le decía, y por lo tanto habría esperado que la UDI actuara en consecuencia de las mismas palabras que utiliza para decir esto del caiga quien caiga, con toda la forma en que fueron tratados también personas del otro sector, del mismo partido el que pertenezco, al Frente Amplio. Recordemos lo que pasó en el caso del robo de computadores de cuando estaba el exministro Giorgio Jackson. O sea, Evelyn Matei salió a los segundos a hablar de la ex primera dama Irina Caramanos, digamos, y sin embargo aquí han mantenido silencio y por lo tanto que renuncie o no renuncie Andrés Chadwick a la UDI creo que no tiene ningún efecto ni político ni es de especial relevancia, digamos. Y ahora, respecto de que esté querellándose contra 10 diputados, a mí me parece, y muy en la línea de lo que señala la diputada Lorena Fríes, de que es un error. Yo creo que él debería más bien dedicarse a lo que posiblemente pueda pasar de aquí en adelante. No sabemos cuáles van a ser las siguientes aristas, no sabemos tampoco qué tanto se va a seguir filtrando, o sea, las últimas filtraciones realmente han sido bien golpeadoras. El tema del ex fiscal Guerra, yo creo que ha golpeado a la Fiscalía no solamente en términos de lo que significa su imagen pública hacia la ciudadanía, sino que también internamente lo que significa haber mantenido un jefe que en el fondo, al parecer, cumplía otros roles, favoreciendo ciertas causas, entorpeciendo otras, etcétera, que tendrá que ser investigado. Y por lo tanto, toda esta trenza que se está armando, o que se ha armado, digamos, y que está quedando al descubierto, yo creo que esto de querellarse contra 10 diputados porque hablaron o dijeron, más me parece una más de las cortinas de humo que se puedan estar lanzando respecto de esto. Creo que Andrés Chadwick no es una víctima de esto y por lo tanto tendrá que responder si es que es imputado, formalizado, lo que sea, digamos, que vaya a pasar en términos de la justicia. Sí. Esteban, hablemos un poquito también de las características de la persona de la que estamos hablando, que lo relevaba Lorena. Lo otro también relevante, lo que se plantea por parte de los parlamentarios, este punto que hacen respecto a que se están cumpliendo con sus deberes constitucionales a la hora de ir estableciendo estos puntos respecto a Andrés Chadwick. Te dejo ahí la palabra. A ver, primero, me parece que esto también responde a un problema interno que tiene Chile Vamos también de estar en una posición, digamos, de que creen que probablemente les puede ir mejor en las municipales, de que creen, de que probablemente puedan estar en posición competitiva de cara a la presidencial. Pero con todo este tipo de conflictos internos yo creo que no han sabido cómo reaccionar, es decir, estar como cerca de la meta y que te caiga un marrón, como dirían los españoles, encima y que no sabes cómo salir. Entonces yo creo que primero, en eso coincido con Lorena, que le ha faltado una capacidad de reacción, seguramente porque también no debe haber una comunicación muy fluida con Andrés Chávez, por lo tanto nadie sabe muy bien y por tanto quienes somos espectadores un poco de la política tampoco entendemos muy bien qué pasa ahí. Lo que a mí realmente me preocupa, digamos, más allá de la persona concreta de Andrés Chadwick es lo que pasa a nivel institucional. O sea, las filtraciones que estamos viendo de la Fiscalía en cada momento, en que al final del día la Fiscalía también intenta de alguna manera dirigir la atención mediática hacia ciertos casos, quitarla de otros, sacando chats incluso que no tienen nada que ver, digamos, algunos con los casos investigados. Lo decía también creo ayer o anteayer en una entrevista al diputado Jorge Chaulson. Me parece sumamente grave.
Y creo que más allá de estar comentando si es que el ministro Chávez está o no preocupado porque lo están imputando delitos, es que el sistema político debería estar preocupándose de cómo salimos de esta crisis, qué vamos a hacer. O sea, ¿basta una ley? No, probablemente no. ¿Basta un acuerdo político en que todos queden un poco contentos? No. Acá tienen que primero haber responsabilidades, tienen que hacerse las investigaciones y plantear una hoja de ruta que nos permita al menos mejorar nuestra estructura institucional. Sí, cosa modernización del Estado. Modernizar el Estado, que claro, justamente a propósito de lo que hablamos de la campaña electoral, es poco atractivo, porque generalmente no se ve un beneficio directo. Y de esta forma intentar trazar una hoja de ruta que nos permita, si no prevenir absolutamente esto, porque esto pasa hasta en los países más desarrollados, sino que intentar permear que el sistema sea menos permeable a influencias externas. Por ejemplo, en materia de nombramientos de jueces, si uno elaborase un sistema en que estos llegasen arriba por sus calidades técnicas y al tener una quina o una terna, bueno, que la selección final no sea por el Senado, sino que sea por sorteo, porque si ya tienes 3 candidatos de calidad, bueno, que no sea, digamos, que no dependa de las influencias quién es el elegido, porque evidentemente con eso el giro del señor Hermosilla queda afuera, que básicamente era el articulador de influencias para elegir a una persona. Entonces, esa discusión yo la he hecho de menos y creo que estaba en el momento de una oportunidad para darle, ¿cierto?, viabilidad a esto, en vez de estar, ¿cierto?, en esta discusión un poco, digamos, sin sentido, si es que la persona no se siente ofendida, que está en todo su derecho también de sentirse así y presentar una querella, ¿no? Sí. Lorena, ¿se puede ir en 2 carriles en este caso? Por un lado, lo que se ha planteado por parte de los parlamentarios, las investigaciones que efectivamente se vayan haciendo y poder avanzar también en temas vinculados a reforzar los controles, modernizar el Estado, que es parte de lo que también nos decía Esteban. Sí, bueno, igual el gobierno ha presentado también una reforma respecto de, no sé si la presentó o la va a presentar, pero que tiene que ver con el sistema judicial, digamos, que eso es un tema que ya venía desde que se descubre el tema Vivanco, digamos. Sí. Pero yo antes que eso me gustaría decir que yo creo que la ciudadanía igual está un poco cansada de que en el fondo se lleguen como a estos acuerdos sin que hayan responsabilidades. Y yo creo que en eso vamos a tener que sí o sí avanzar. O sea, cuando tú ves que el ex fiscal Guerra intervino, al parecer, voy a siempre usar por si acaso, por si acaso, al parecer intervino en lo que fueron las clases de ética. Obviamente que la ciudadanía en ese minuto no entendió nada, pero ya han pasado años y finalmente cuando al parecer se podría estar dilucidando de qué fue lo que pasó efectivamente, vamos a tener que tener la señal de hacer el caiga quien caiga real, digamos. Entonces, por lo tanto, uno pudiera avanzar en los sistemas de modernizaciones, me parece bien. Me parece que las elecciones de los jueces, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, no puede depender solamente de cuánta influencia tienen o no tienen. En definitiva, si no hay una acción efectiva, penal, respecto de lo que está pasando hoy día con este caso, en donde, claro, evidentemente Hermosilla parece que tenía el poder de corromper donde iba, ya fuera en impuesto interno en algún minuto, porque hemos pasado por todas las instituciones. Sí. O sea... Hasta estuvo en la NFP. Sí, o sea... El Tribunal Supremo de la NFP. ¿Verdad? O sea, es que de verdad ha pasado por todas las instituciones. Sí. El caso ha ido derivando en todos los flancos que pudiera uno imaginarse. Entonces, al final de cuentas, si no hay una castigo efectivo, yo creo que no la ciudadanía hoy día no está en condiciones de estar aceptando de nuevo solo un acuerdo o levantar las manos todos juntos frente a una foto, digamos. Yo creo que aquí tenemos que ir un poquito más allá y tomar acciones, y no solamente acciones, porque cuando uno dice el caiga quien caiga, se imagina que no es que se corte el hilo por lo más delgado, porque en definitiva parece ser de que en Chile estamos acostumbrados un poco a eso. Y que mi impresión es que hoy día ese hilo más delgado va a ser el ex fiscal Guerra, digamos. O sea, eso me estoy aventurando. Sí, oye, ya que entramos también en este tema del fiscal Guerra, hablemos un poquito, Esteban, de lo que es también esta querella que se ingresó en su contra por parte de, efectivamente, quienes de abogados que fueron parte de los querellantes en el caso Penta, particularmente María Inés Horvitz y Mauricio Daza. Ellos buscan que se persigan eventuales gestiones del entonces persecutor con el ex ministro Chadwick para dar una salida paralela al proceso judicial que, recordemos, estalló el año 2015.
Sí, a ver, yo en eso voy a coincidir aquí con Lorena nuevamente, porque aquí yo creo que faltó, la indignación no puede ser solo indignación, porque digamos el papel o los medios de comunicación aguantan mucho, y en el caso Penta o en el caso Sukimich, en el Penta particularmente, yo también eché de menos, digamos, en su momento, y hoy día probablemente también no voy a quedarme igual con las ganas, digamos, que el sector en el cual yo me siento perteneciente, la centro derecha, haya habido un grado de indignación superior. Al final del día, el hecho de proteger o tenerle cariño a personas que probablemente financiar las campañas, como en el caso de Delano y Choclo Delano y Carlos, digamos, Sí. pero está bien, uno podrá tener cariño, podrán ser amigos, está bien. Pero cuando hay casos de este estilo, o como los casos de colusión, quienes dicen defender un determinado tipo de democracia, un determinado tipo de política, tienen que verse indignados. Y eso se echó en mucha falta en su momento. Y por lo tanto, yo esperaría que en este caso, que se querían contra el fiscal Guerra, haya consecuencias, porque son lógicas que hay que erradicar del sistema político, por mucho que se le tenga buena, tiene ahí el nombre que... Carlos Eugenio Lavín. Carlos Eugenio Lavín, efectivamente. Alberto Delano. Entonces tiene que existir la indignación y tiene que buscarse la responsabilidad. Y si en este caso, aparte, un fiscal intervino a fin de buscar condiciones más favorables, a fin de arreglar de alguna manera la solución alternativa para estas personas, tiene que, y efectivamente están de alguna manera los elementos del tipo penal, tiene que ser sancionado. O sea, que en eso voy a coincidir, digamos, las personas probablemente que sí van a querer seguramente un acuerdo que nos permita salir de esta crisis, pero esto no le puede salir gratis a las personas que las cometen. O sea, si no, al final del día se le da la razón a lógica un poco populista de que los políticos se preocupan de sus propios intereses y no, ¿cierto?, de alguna manera, de que esto se haga justicia, digamos, de alguna forma. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante que se avance, que se investigue, y si el fiscal Guerra efectivamente estuvo involucrado de forma espuria en el caso Penta, bueno, tendrá que ser sancionado por eso, además de, digamos, todo lo demás que ya estamos sabiendo respecto a él. ¿Lorena? Sí, bueno, recordemos que él habla en uno de los chats de las causas VIP. Entonces no sabemos si las causas VIP son solo estos dos casos, digamos, quizás hay más. Eso por un lado, pero por otro, insisto, yo creo que yo escuchaba ayer al presidente de la UDI diciendo como, dando las gracias a Andrés Chadwick por haber renunciado. Pero yo creo de verdad que tendría que haber sido al revés. O sea, yo creo que la UDI debería haber a lo menos congelado su militancia antes de que él procediera a hacer una renuncia. Entonces me da la impresión de que todavía existen personas intocables. Y yo creo que eso es una cuestión que en Chile se debe erradicar profundamente, porque es lo que también le habla mal a la ciudadanía de lo que es la clase política. Entonces, en definitiva, se meten en el mismo saco a todos los políticos, a los partidos políticos, porque las reacciones que uno esperaría de forma natural no se dan. Oye, Esteban, me quiero quedar un poquito también con los puntos de la intocabilidad que establece ahí Lorena respecto a algunas personas, pero también en intervenciones anteriores habló de estos dobles estándar que hay. Ella recordaba lo que sucedió con los computadores en su momento. ¿Cómo ves también esos elementos? Sí, me parece que la lógica del caiga quien caiga tiene que ser real. O sea, de alguna manera acá, si vamos a usarla para ciertos casos, y en ese sentido yo creo que cuando la alcaldesa Matei lo dijo hace un tiempo respecto del caso Hermosilla y de la figura de Andrés Chadwick también, digamos, tiene que ser real y tiene que ser equitativo para todos los casos. Y al fin y al cabo esto es como el típico mantra que nada hace, nada teme, digamos, y por lo tanto hay que investigar, tendrán que investigar las comisiones parlamentarias que corresponda, la Fiscalía, con el problema que tenemos hoy día, que la Fiscalía parece que tiene un forado ya, digamos, no son filtraciones pequeñas, sino que hay un forado de información hacia afuera, a fin de que estas responsabilidades se hagan concretas, y si tiene que caer, digamos, mucha gente de derecha o mucha gente del oficialismo, bueno, que así sea, digamos. Esto es como la política italiana de los 90, que también hubo de alguna manera cacerías de brujas que terminaron una refundación del sistema, y si eso tiene que ser así, bueno, bienvenido sea, si es que podemos avanzar y salir de esta crisis que nos tiene un poco ya hoy día agobiados, no solamente por los temas económicos, sino por la degradación institucional que estamos viviendo. Lorena, ya casi para ir cerrando. Sí, bueno, yo esperaría de que esto siga avanzando, insisto, creo que esto no puede cortarse por el hilo más delgado. Y además me sorprende muchísimo que se haya intentado como tapar un poco esto con las frases estas muy
malas que tienen los chats, que ya sabemos cómo se refirieron a ciertas personas, Sí. Porque finalmente eso no es el fondo, digamos. Yo creo que el fondo tiene que ver de cómo el grado de amistad que había entre ellos podía intervenir efectivamente. Creo que eso es una cuestión que tenemos que seguir mirando con atención y creo que si Andrés Chadwick renunció a la UDI, creo que esto puede venir un poquito más grande de lo que nosotros mismos estamos hoy día visualizando. Sí. Creo que eso es una señal, insisto, es como él es uno de los fundadores de la UDI en el año 83, impulsó este proyecto político, digamos, y mi sensación es de que debe estar muy golpeado el partido, pero que uno cuando tiene estos casos, nosotros lo vimos también en nuestra propia tienda política, como se dice, cuando tuvimos el caso de Daniel Andrade, y no nos tembló la mano de sacarlo, a pesar de que él también había sido parte de la fundación, y también congelar las militancias, o sea, hacer todo lo que tenemos que hacer, porque en definitiva es la única forma que tenemos de fortalecer no solamente a la sensación de los partidos políticos hacia la ciudadanía, sino que al final del día es fortalecer la democracia. Sí. Me quiero quedar con ese último punto ya para cerrar definitivamente el panel del día de hoy. Este fortalecimiento de la democracia, la impresión que tiene además la ciudadanía de la democracia actual y cuánto eventualmente puede tener efecto, no sé si en la participación, porque sabemos que tenemos este voto voluntario y obviamente eso va a implicar mayor participación, pero sí tomarse en serio el tema de decidir quién va a ser su representante. Yo creo que por ahí también es importante saber cómo perspectivan la manera en que el electorado va a estar mirando estos casos. Sí, aparte que cuando uno mira las cifras, digamos, de confianza institucional, los partidos políticos no digamos que salen muy bien parados, y en general también hay otro mantra, digamos, que dice no hay democracia sin partidos, por lo tanto los partidos deben ser los primeros preocupados en que este tipo de escándalos no pasen porque la gente ya no les tiene confianza. Es de ahí también que cuando se ha dado la posibilidad que entren más independientes, la gente tiende a votar por independientes, pese a que probablemente eso tiene otro tipo de aristas, digamos, institucionales que complican la discusión, pero los partidos deberían estar preocupándose de qué ocurre en sus filas, de que de alguna manera las personas no confían en ello y que por lo tanto eso le hace mal a la democracia. Tener partidos que la ciudadanía percibe como corruptos, se entiende que por lo tanto el sistema es corrupto. Y por lo tanto pierde toda legitimidad, y cuando tú te quedas solamente con el ejercicio del poder porque te lo dieron en las urnas, pero no hay una real confianza en que lo que se hace es transparente, lo que se hace de alguna manera está acorde a la legalidad, no hay engaños de por medio, se te puede complicar mucho esto, y este país no está, yo creo, en condiciones de vivir al menos un nuevo estallido porque la gente de alguna manera no termine de no confiar en el sistema político. O la búsqueda de otro tipo de liderazgos también, Además, que esa es otra de las aristas que eventualmente puedan surgir, Lorena. Sí, bueno, en eso coincido, o sea, tiene que ver con lo que hablaba anteriormente, digamos, o sea, yo creo que los partidos somos los primeros llamados a porque ningún partido puede decir en mi partido no pasa, somos todos incólumes a esto, digamos, porque en definitiva hay y sucede, digamos, pero lo importante aquí es la reacción que tiene cada partido. Creo que uno de los errores que ha cometido la UDI en este caso es haber guardado silencio. Yo creo que uno tiene que enfrentar lo que está sucediendo en la interna, pero bueno, Andrés Chadwick ya no es militante de la UDI, a pesar de que es muy difícil que él se pueda sacar esa polera de encima, digamos, porque... pero en fin, y creo que efectivamente nosotros que representamos a estos partidos, digamos, a los partidos políticos, como tenemos que tener especial cuidado, porque si no se te pueden presentar también estos populismos que empiezan a hablar de que son todos ladrones, son todos corruptos, y al final se transforman en estos caudillos que no tienen ningún tipo de base ideológica al menos, y que por lo tanto pueden llevar al país a un problema mayor todavía. Creo que estamos a tiempo de frenar esta sensación de corrupción del país, y por lo tanto, insisto, creo que en este caso y en todas las aristas que presenta este caso, porque son varias otras, tiene que haber sanciones reales y cárcel efectiva. O sea, yo creo que eso debiera ser así.
Nosotros dejamos hasta acá el panel del día de hoy. Lorena Meneses, Esteban Montaner nos acompañaron. Muchas gracias. Muy interesantes también los temas que pudimos abordar y estamos atentos a seguir compartiendo con ustedes este espacio de Enlace USACH. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien.